Para poder graficar una función cuadrática voy a necesitar saber y calcular 4 puntos esenciales: las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. Cada uno de ellos me va a dar la posibilidad de unirlos y que ese dibujo quede como una parábola. Comenzaremos utilizando la fórmula de Bhaskara para calcular las raíces. Entonces, una vez, esto quedó marcado del paso anterior, ¿sí? Que era para el discriminante. Una vez que calculemos, observarán que tiene un más y un menos. Por lo tanto, me dará la posibilidad de tener un valor dependiendo de este más y otro valor dependiendo de este menos. No significa que me vaya a dar un valor positivo y un valor negativo. No, esto me va a indicar de que, ¿se acuerdan cuando hacían ustedes ejercicios combinados que un signo modificaba el valor? Bueno, este signo me va a modificar el valor y me va a dar esas dos soluciones. Entonces, esas soluciones, una va a ser el valor de x, que va a pasar por 0 de y. Otro valor de x, que va a pasar también por 0 de y. Entonces, esos valores van a estar marcaditos en el eje x, ¿sí? El vértice lo vamos a calcular primero tomando una partecita de esta fórmula. Si tomamos esta partecita de la fórmula, vamos a poder calcular el vértice. Entonces, para x del vértice, vamos a utilizar menos b sobre 2 por a. Ese es para x del vértice. Una vez que tengamos calculado este valor, lo que vamos a hacer es reemplazarla en la fórmula original, y donde está la x de esa fórmula, vamos a reemplazar por ese resultado que nos dé acá. Y ahí obtendremos el valor de y del vértice. El vértice de una función, dijimos, estas son las raíces, y el vértice es el punto medio, puede ser el mínimo de esa función o el máximo si las ramas van hacia arriba, ¿sí? Entonces, recuerden de que cada punto en el gráfico va a ser un valor de x y un valor de y. Para calcular el eje de simetría, simplemente observaré este valor y ese valor es el eje de simetría. Si hago el dibujo para que ustedes puedan entender, tengo las raíces acá, el vértice acá, y el eje de simetría, como dice, va a ser una línea punteada que va a pasar por x del vértice, ¿sí? Este punto va a tener un valor de x del vértice y un valor de y, ¿sí? Estas son las raíces, x1 y x2. La ordenada al origen es el punto de la función donde corta al eje y. Entonces, el valor que corta al eje y siempre lo determina el valor c. Por lo tanto, de x va a ser 0 y de y va a ser 0. Ahora trabajaremos estos 4 puntos con un ejemplo. Si ya tomaste nota de todas estas formulitas que estuvimos haciendo, utilizaremos este ejemplo en el cual nos había dado un valor mayor que 0. Por lo tanto, yo ya sé de antemano que esta función cuadrática tiene dos soluciones reales. Entonces, discrimino 1, que viene a ser el valor que acompaña el término cuadrático, es 1x al cuadrado, 1x1, ¿sí? Saco el valor de a, el valor de c y el valor de b, y el valor de 0 llevo con su signo, menos 2. Tomo la fórmula de Bhaskara y voy a empezar a reemplazar donde está la b, menos este valor. Este signo lo dejo tal cual, ¿sí? Más menos también lo dejo tal cual. B cuadrado es 1 al cuadrado, menos 4 por fórmula lo voy a dejar, por a es 1, y c me dice que es menos 2. Voy a usar un paréntesis para que no haya tanta mezcla de signos.
sobre 2 por A, que es 1. Resuelvo ese ejercicio teniendo en cuenta que es como un ejercicio combinado, respeto los términos. Esto lo dejo tal cual. La raíz también, hasta tanto no termine de desarrollar lo que está dentro. Separo en términos, primero resuelvo esto, observando de que tengo menos 4 por, y hay un menos 2. Voy a hacer la regla de los signos, entonces me quedará más 8. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2. En este caso me queda raíz de 9, cuando sumo. No me tengo que olvidar ningún signo. Calculo menos 1. Acá podría abrir ya para poder utilizar con el más. Menos 1 más raíz de 9 es 3 sobre 2. Y luego me dice menos 1. Ahora voy a utilizar el menos. Raíz de 9 que es 3 sobre 2. Resuelvo. 3 menos 1, 2. 2 dividido 2 es 1. En este caso tengo ambos signos iguales, por lo tanto voy a sumar esas cantidades. Menos 1 menos 3, menos 4, dividido 2, menos 2. Ahora yo ya tengo las dos raíces. La primera solución es 1. La segunda solución o raíz es menos 2. Por lo tanto, las coordenadas que van a surgir de esto para poder graficar es 1 y 0 de y, menos 2 de x y 0 de y. Esas van a ser las dos coordenadas que yo voy a ubicar en los ejes cartesianos. Ya tengo las dos soluciones, ahora voy a pasar a calcular el vértice. Dijimos que con esa misma fórmula de Bhaskara podemos extraer una partecita, esta partecita de adelante, y con eso podremos calcular el vértice. X del vértice, recuerden de que tendremos que calcular para el vértice un valor de X y un valor de Y. Para X del vértice hacíamos menos B sobre 2 por A. Menos B es menos 1 sobre 2 por 1. Por lo tanto me queda menos 1 medio. Ya tenemos el valor de XB, que va a ser menos 1 medio. Ahora tendremos que calcular el valor de IB. Para el valor de IB, lo que haremos es tomar la ecuación principal, que es x cuadrado más x menos 2, y donde está esta x, la reemplazaremos por lo que nos dio en el x del vértice, ¿sí? En este valor, que es menos 1 medio. Lo vamos a utilizar entre paréntesis porque voy a tener una mezcla de signos. Menos 1 medio al cuadrado, recuerden de que una potencia par en una base negativa hará que ese resultado sea positivo. Entonces, cuando yo resuelvo menos 1 medio al cuadrado, será menos 1 medio por menos 1 medio, ¿sí? Menos por menos me quedará más, 1 por 1 me quedará 1, 2 por 2 me quedará 4. Saquemos esto para que no los confunda. Más por menos, menos 1 medio, menos 9 cuartos. Esta será mi y del vértice. Ya tenemos la coordenada para el vértice. Pasemos ahora a lo que es el eje de simetría y la ordenada al origen, que eran las más cortitas. El eje de simetría es el valor en que corta la mitad de esa parábola. Es un valor de x. Por lo tanto, el valor de x que vamos a tomar es el x del vértice. Y nos decía que era menos 1 medio. Ahora, la ordenada al origen tampoco hay que hacer ninguna cuenta, simplemente observar esa función principal que tenemos y el valor de x va a ser 0, pero el valor de y va a ser el valor de c. Por lo tanto, donde tenemos a c,
la ponemos al menos 2. Entonces ya tenemos los 4 puntos para poder graficar. Pasemos a graficar esa función. Para poder graficar esta función, lo primero que vamos a extraer son los puntos que hemos calculado, que son las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. Cada uno lo vamos a poner en forma de coordenadas, excepto el eje de simetría, que es un solo valor, que es un valor de x. Las raíces que habíamos calculado eran 1, 0 y menos 2, 0. El vértice que habíamos calculado estaba en forma de fracciones. Menos 1 medio y menos 9 cuartos. El eje de simetría es el valor de x del vértice, por lo tanto es menos 1 medio. La ordenada al origen era el valor de c, pero como es un punto en el gráfico, va a tener un valor de x y un valor de y. La ordenada al origen, entonces, es un punto donde cortaba al eje y. Entonces, de x va a ser 0 y de y va a ser el valor de c de la función. La fórmula era menos 2. Para poder graficarla, tenemos que ir a los ejes cartesianos. Recuerden de que haremos dos rectas perpendiculares, las cuales ustedes que tienen hojas cuadriculadas, va a ser fácil. Simplemente marcamos una y el eje X, teniendo en cuenta las líneas que ya nos trae la hoja, ¿sí? No estemos haciéndolo en cualquier lado, ya que tenemos hojas cuadriculadas y podemos utilizar su misma cuadrícula. Para el eje vertical es el eje Y y el eje horizontal es el eje X. Estos dos primeros son positivos, estos dos segundos tendrán valores negativos. Algo a tener en cuenta es de que el vértice y el eje de simetría están con números fraccionarios. Lo que tengo que observar en este caso, que la fracción de denominador 4 es múltiplo de aquella que tiene denominador 2, ¿sí? El 4 es múltiplo de 2. Entonces, voy a utilizar esos mismos cuadraditos para separar en 4 cada uno de los números enteros que va a tener esos ejes. ¿Por qué? Para que este gráfico sea más exacto y que pueda trabajar mejor esos valores. Entonces, la escala que voy a utilizar va a ser cada 4 cuadraditos un punto. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, tanto para arriba como para abajo. También haré eso. 1, 2, 3, 4, un entero. 1, 2, 3, 4, menos 1. Lo mismo con los otros valores. 1, 2, 3, 4, menos 1, 1, 2, 3, 4, menos 2. Lo mismo seguiré porque yo necesito 9, menos 9 cuartos. Entonces, acá van 4, 5, 6, 7, 8. Acá marcaré el menos 2 y menos 9 cuartos estará por acá. Entonces, de esa manera voy a poder ser más exacto para dibujar esa función. Marco las raíces. Acuérdense que este es un valor de x y la unión con el valor de y. 1, 0. Menos 2, 0. Ambos, las raíces se marcan sobre el eje x. El vértice es menos 1 medio de x, o sea, a la mitad. Acá tenemos menos 1 medio. Y menos 9 cuartos. Ya lo habíamos marcado. Va a ser la unión, ¿sí?, de ambos. Por lo tanto, este puntito va a ser el vértice. El eje de simetría lo voy a marcar. Mi regla, lo que yo lo uso con el pizarrón, está llena de fibra. En realidad es un escalímetro. No es una regla, pero bueno, la uso de tal. Ya tenemos el eje de simetría y la ordenada al origen es 0 menos 2, o sea, un valor que pasa por el eje Y. 0 de x menos 2 de y. El desafío está ahora en unir estos 4 puntos. Tratemos de que quede como una U, no que me quede como una B corta, ¿sí? Por favor,
porque si no, esos tienen otro nombre, esas funciones. Marcaremos con lo mejor que podamos, uniendo esos puntos para que nos quede en forma de U. En este caso no quedó tan perfecta, pero la idea es que nos quede como una parábola. Denle like, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo y si tienen alguna duda vayan a los comentarios y escriban todas las dudas que tengan.